La hora del complot. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta hora del complot. Y de paso quiero agradecer por los muchos likes que nos han estado dando y por las sugerencias de temas que nos han estado enviando accediendo a nuestra página, que es en YouTube. Simplemente marque usted la hora del complot con Max Brannon. En esta oportunidad quisiera abordar con ustedes un tema que puede ser algo delicado para otras personas con más asperezas morales, o alguien diría escrúpulos, que no es mi caso. ¿Cuál es el tema de la incidencia de la conducta sexual fuera de la norma estadística con respecto al tema político mundial, y especialmente al tema político de la instauración de un gobierno mundial? Para los que navegamos por internet, quienes como ustedes se documentan a través de internet en vez de simplemente entretenerse, no es ninguna novedad saber que existe un tipo de subcultura creciente en números en el planeta llamada LGBTTI. Digo TTTT porque hoy ya van como por 3 T's. Eso viene significando cultura sexual lesbiana, bisexual, gay, transexual. Las otras 2 T's, lo siento mucho, pero no sé qué serán. E intersexual, que es una definición también discutible porque requiere de cirugía. Y todo lo que requiere de cirugía no es la marcha de la biología como venimos al mundo. Entonces habría que ver si es una categoría o un bien culturalmente adquirido. Esta cultura pretende que la conducta sexual no heterógama de las personas, o sea, la que no es entre hombre y mujer, constituye una agenda política que es capaz de y debe transformar el arte, las instituciones, la filosofía, el enfoque político, hasta de cosas tan aparentemente despegadas del tema como la administración municipal. En esencia, lo que nos plantean los dirigentes, porque tienen organizaciones y algunas de alcance mundial, otras solamente nacionales o locales, de la conjura, yo la llamo así, LGBTTI, es que son tantos que deberían ser considerados como una especie de sector social o raza aparte, al grado que, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales vinculados al quehacer de la paz, a la negociación de conflictos y al mantenimiento de la paz, han condenado la persecución de homosexuales, lesbianas y las otras variedades de conducta sexual estadísticamente desviada que me he referido como una suerte de genocidio, lo cual no puede ser así porque la misma palabra lo dice. Genocidium es el asesinato de personas en razón de su origen racial. El genus en latín se refiere a la etnia, al grupo racial, religioso o político. En cambio, cuando hablamos de LGBTI, de lo que estamos hablando es de conductas que una persona puede elegir o en determinado momento abandonar. No se trata de algo heredado. Como no es algo heredado, pues podría haber, y las hay en el mundo, especialmente en el mundo musulmán y africano no musulmán, persecución a estas personas, pero siendo ello como lo es un crimen, no es crimen de genocidio, porque no se trata de algo que traen de origen, sino de algo que adquieren por la cultura. Lo que nos debemos preguntar es algo tan simple como esto: ¿cómo es posible que una simple conducta de alcoba, o sea, que algo que no concierne más que a 2 personas, pretenda transformarse en una agenda política en todas las naciones? Y lo que es más importante, ¿por qué esa agenda política es notablemente la misma? No aproximadamente la misma, sino exactamente la misma en todas partes. Cuota en la administración pública, cuota en la administración judicial, cuota en los ejércitos, representación en el poder ejecutivo si pudieran, cuota parlamentaria que no la han querido imponer aquí en El Salvador, no se ha podido, promoción de precios estándar para los medicamentos anticidas y de tratamientos alternativos, todos ellos sin viñeta, o sea, el tipo de los que fabrica Brasil. No estoy diciendo que sea malo, pero lo que sí estoy diciendo es que si son 20 puntos de agenda, son los mismos 20 puntos de agenda en El Salvador, en Brasil, en Arabia Saudita, en la India, donde sea. Obviamente hay un mando central, y obviamente ese mando central no lo ejerce este tipo de personas. No estoy diciendo que entre ellos no haya intelectuales. En internet o fuera de internet nos están queriendo imponer la agenda como que ese tipo de conducta es la normal, y en cambio ser heterosexual es lo anormal.
La razón es muy sencilla. Pregúntese usted, todo este tipo de conductas sexuales desviadas de la norma estadística, ¿qué es lo único que tienen en común? Dos cosas. Uno, uso de la cirugía para simular el sexo que no tienen de nacimiento. Pues esto significa costos. ¿O cuánto significa una hospitalización en una buena instalación clínica? ¿Cuánto significa el poder recurrir a un buen cirujano? ¿Cuánto significa un buen tratamiento postoperatorio? ¿Cuánto significa en el caso de quienes están enfermos de HIV o de SIDA todos los paquetes de medicamentos que tienen que periódicamente estar comprando? Pues eso es una industria, la industria farmacomédica, y no está en manos de quienes están exigiendo esta industria, los de la conspiración LGBTTI o del grupo Arcoiris, que de ahí el nombre de su bandera, que es también como se los conoce por el mundo. Ellos son el mercado, exigen este tipo de tratamientos y seguimientos porque son el mercado, pero no son los proveedores. Está más que claro que a los proveedores, que son los grandes complejos hospitalarios, los grandes endocrinólogos, cirujanos y casas farmacomédicas, les interesa que haya cada vez más de ellos, porque es más gente a la cual cobrarle, y son más gobiernos afectados por las complicaciones sanitarias que se propagan, a los cuales imponerle, por ejemplo, funcionarios en el aparato sanitario. Es más presupuesto que destinar a investigación. Pero el otro aspecto que tienen en común todos estos grupos de minorías sexuales, que su forma de sexualidad es estéril. Es decir, hagan lo que hagan, no pueden producir hijos, a menos que la clonación llegara a perfeccionarse a tal grado extremo, y ahí estamos hablando de todavía unos 25 o 30 años más de investigaciones como mínimo, puede que hasta 40, que trasladando determinados elementos de la célula de un hombre al citoplasma de la célula de otro hombre, in vitro, y nunca en un cuerpo humano, se pudiera producir un niño, análogamente entre mujeres. Pero lo que quiero decir es que eso todavía es ciencia ficción, falta mucho. En el plano de lo real, que es el presente y el futuro previsible, todas estas prácticas sexuales son estériles, no producen prole. ¿Y eso a quién conviene? Pues a todos los que estamos, porque yo me incluyo, en otro estilo, de otra manera, contra la superpoblación y el problema demográfico. El problema demográfico significa carencia de recursos alimenticios, significa las venideras e inminentes, en algunos países ya presentes, guerras del agua, significa cambio de balanza en el poder de los partidos políticos más recurridos de la tierra, especialmente los partidos de carácter internacional, como el socialista, el comunista, el socialdemócrata o el demócrata cristiano, que están presentes en docenas de naciones, especialmente en las naciones más superpobladas. Significa cambio de balanza en la representación de gobiernos y países en Naciones Unidas, en la OEA, en la Organización de la Unidad Africana. Significa cambio del equilibrio de poderes a nivel mundial. Pero principalmente quiero poner la otra cara de la moneda. Si aumentaran los LGBTTI al grado de poder imponer la agenda educativa de todas las naciones, o no vamos a decir ni de todas, de las principales potencias, que son las que a través de las modas culturales establecen el modo de pensar en el resto del mundo, ¿qué ocurriría? Lo contrario, despoblación masiva. En el lapso de una generación, no más que una generación, y en países como El Salvador, una generación puede ser 15 años, puede ser 16, 17, porque es el tiempo que tarda nuestra gente en reproducirse, no necesariamente con una pareja, sino con varias. La mayoría de la población sería anciana, y la minoría heterosexual y joven de la población quedaría condenada a estar atendiendo a sus ancianos, lo que, como ustedes saben, en los países pobres, ejemplo Rhodesia, que desapareció precisamente por esta condición de que se le cambió su sistema educativo, estar cuidando a ancianos no es productivo, no es algo de lo que el joven que desea reproducirse y tener una familia pueda sobrevivir. ¿Qué ocurre cuando una nación entera se ancianiza? Que ese es el término. Pues inmediatamente queda en disparidad de circunstancias respecto de otras cuya mayoría de población obrera, campesina, empresaria o, y aquí está la clave, militar es joven. Hay regiones de ese país, las menos pobladas, que se quedan casi prácticamente solariegas, y entonces ¿qué ocurre? Los ciudadanos de las naciones vecinas empiezan a colonizar. Quiero poner un caso hipotético que no ha sucedido en El Salvador, pero podría suceder, y precisamente por eso lo quiero poner, para que no ocurra. ¿Qué pasaría si nuestra población migrante en los Estados Unidos y Canadá, naciones donde esta subcultura LGBTTI prácticamente es una institución social, donde no es que las leyes la imponen, porque hay estados que así se impone,
trasladaran este tipo de costumbre a El Salvador, especialmente a la zona oriental, la que está de Lempa para el Golfo de Fonseca, y se estableciera con el mismo grado de obligatoriedad. Caeríamos en una ancianización tal de la zona oriental del país que, a no dudar, y por la pobreza de todas estas naciones centroamericanas y la presencia del dólar como moneda de curso legal en El Salvador, miles y miles de hondureños, muchos de ellos tal vez de procedencia afroamericana, o sea que no son propiamente de una cultura latina, sino más bien jamaiquina e inglesa, propia del Caribe, y miles de nicaragüenses, con el mismo caso entre ellos, también de indígenas sumos y ramas, que no son propiamente indígenas, sino afroamericanos, de un habla que ni siquiera es la castellana, ni propiamente la inglesa, sino la de ellos, empezarían a colonizar una zona oriental del país vaciada. Y entonces, a la vuelta de otra generación, dado cómo son los cambios en los organismos internacionales, podríamos esperar los ciudadanos del resto de El Salvador, heterosexuales y normalmente reproducidos, que se nos anexen nuestros territorios. Sea a Honduras, a Nicaragua, o una intervención de un organismo internacional sobre las aguas del Golfo de Fonseca. Pues este mismo tipo de cambios son de esperarse, por ejemplo, en España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en Rusia. Alguien va a decir, no, es que este es muy terriblista, está viendo conjurados hasta debajo del periódico y en la sopa y todo. No, veamos, por ejemplo, los atentados del 11 de marzo en España. Yo no soy de los ingenuos que dice, los mandó a poner la ETA o el gobierno español, o fue que las autoridades españolas no se dieron cuenta. No, obviamente hubo algún tipo de mano peluda de la OTAN para justificar la presencia de España en Irak, donde no tenía por qué estar metida para nada, porque no tuvo nada que ver con lo del 11 de septiembre. Pero es un hecho que todos los que encontraron y finalmente mataron eran árabes musulmanes. Lo que hay que preguntar, y bueno, y toda la cadena de proveedores también, sin faltar uno. Lo que hay que preguntarse es, ¿por qué hay tanto árabe musulmán en España? Porque desde que el tipo de matrimonios que tiran a comportamientos LGBTI se han propagado tanto que cada vez más se acercan al 50% de los matrimonios legales en España, la población española de origen europeo ha caído tanto que el vacío laboral en la economía lo están llenando las razas africanas y procedentes del Medio Oriente. Consiguientemente trasladan sus conflictos. Lo que quiero decir es que esto ocurriría en todo el mundo, aún en regímenes aparentemente cerrados como China popular, que tiene también sus problemas de minoría con los manchurianos, con los tibetanos, con los uigures, etc. Ahora, mi pregunta va para usted, que tal vez es lesbiana, que tal vez es homosexual, que tal vez es bisexual, o que tal vez es de los otros comportamientos sexuales indicados por estas siglas y que sería largo enumerar. ¿Quiere usted ser pieza de una conspiración mundial que ni siquiera le está pagando, ni le está garantizando el no contagio de enfermedades hasta la fecha incurables, solo para provocar conflictos localizados, o en su caso, si eso conviniese, para instaurarlo, una guerra mundial que conduzca a un gobierno mundial? ¿Está usted prestando su individualidad, su vida privada y su sexualidad para que lo manipulen viejos, tal vez árabes, judaicos, o que no son ni de su país, que se mueven a nivel de los grandes organismos internacionales, de la alta banca ubicada en Suiza, en Ámsterdam, en Londres, para que por su existencia organizada en partidos políticos o en agendas políticas para homosexualizar la cultura del mundo, tener una bandera más para lucrar ellos de sus fábricas de armamentos y de sus industrias de préstamos internacionales? ¿Cuál es entonces la tesis de Max Brannon en La Hora del Complot? Usted puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser bisexual, puede ser transexual o lo que quiera. Yo no digo nada al respecto porque la misma ciencia moderna ignora de qué vienen estos comportamientos. No se sabe si son culturalmente adquiridos, producto de shocks genéticos o qué, puede ser hasta multicausal. Pero el asunto es que usted no tiene derecho, como ciudadano de una norma sexual marginal, a poner en peligro a todos los demás. Especialmente no tiene derecho a poner en peligro la paz y la seguridad de su país. Busque una pareja como usted, tenga su vida sexual satisfactoria y feliz dentro de lo que usted considera que es la norma que puede aceptar, pero no haga de eso una bandera política. Las sábanas de su cama no deberían ser una bandera de choque. La Hora del Complot.